Sean todos bienvenidos a Repúblicos TV. Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Panorama Político es un programa de Repúblicos TV. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Iniciamos. La política internacional no conoce moral. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Panorama Político. Quien les habla, Joana Montenegro, en compañía del doctor Alberto Franceschi y de Fernando Godo. Los quiero invitar desde este preciso instante a que se suscriban a los canales de YouTube de Repúblicos TV, de Alberto Franceschi González, de Fernando Godo en Atranca Limpia. En Twitter, Getter, TikTok nos consiguen como Repúblicos BE. Activen por favor la campana en la opción todos para que cada vez que los productores subimos contenido, la plataforma les alerte. Y no olviden regalarnos ese like, esa manito arriba, para que los contenidos lleguen a más y a más ciudadanos. Estoy escuchando un eco. No sé ustedes. Sí, tienes un eco. Sí, tenía un eco. De algún aparato prendido. Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Fernando. Gracias. Espero que te haya ido muy bien en ese congreso. Y bueno, en fin. Déjame antes que nada mandarte un saludo desde Barcelona de una señora Liz Montilla, que es de Getter, de la plataforma de Getter. Te mando un saludo y mucho cariño. Así que acabo de hablar con ella y se alegró mucho de que yo viniera ahora al programa y que estuviera contigo, ¿no? Así que te mando el saludo de ella. Ella a lo mejor no está bien. Bueno, Fernando, te cuento que la semana pasada era más o menos una hora del programa y en Getter teníamos la semana pasada 500 personas que nos estaban viendo, así que saludamos efectivamente a las personas que nos ven en Getter. En este momento están conectadas. No se enlaza todavía los comentarios, pero aquí Getter en español nos está saludando. Bendiciones para ellos, para todo su equipo. Pero en este momento tenemos casi 40 personas que nos están viendo en vivo, sí, además de las que tenemos en YouTube y en Twitter. Pero gracias a todos. Así que bueno, entramos en materia, a calentar motores. Vamos a entrar. ¿Por qué le quise poner este título del programa? Porque con todos los temas que tengo para compartir con ustedes y escuchar sus análisis y opinión, yo decía, ¿qué título le voy a poner a este arroz con mango? Y resulta que hay algo que nunca se me va a olvidar de la cabeza y son las palabras del diplomático de carrera Zorrilla, ¿verdad, doctor Franceschi? Y es que justamente la política internacional... Sí, la política internacional no conoce de moral. Así que yo dije, aquí va ese título porque no cabe otra cosa. Y la nacional tampoco. Sí, total. Pues Fernando y doctor Franceschi, vamos a empezar con Estados Unidos y les quiero compartir lo siguiente para escucharlos a ustedes. Estados Unidos oficialmente en recesión. Se sabía desde hace unas semanas. Y aunque insistieran que es una transición, que hago un paréntesis aquí pequeñito, allá le dicen a la recesión en este momento, estos globalistas y progresistas le dicen transición a la recesión. Aquí en Colombia le dicen a la expropiación, le dicen democratización. Bueno, continúo. Entonces, la recesión, pero expertos ya lo definen como tal, porque obviamente desde el punto de vista económico está bastante complejo la situación en Estados Unidos. Por otro lado, los mismos Estados Unidos pasaron de tener un papel histórico en la contención de las izquierdas en el continente para ser literalmente una principal financista y aliado de este socialismo. Y una verdadera tragedia, porque quiero hacer este resumen para escucharlos porque tiene mucho que ver con toda esta crisis, es
la crisis de la frontera sur han entrado más de 3 millones de personas y hoy, justamente hoy, veía una caravana, pero absolutamente impresionante para hacer el pase de frontera. Y entonces esas personas ilegales que desde que Biden tomó el poder pasan drogas en grandes volúmenes, trafican personas, nutren redes de prostitución infantil, violan a menores a diario, y entonces quería saber la opinión de todo esto con respecto a Estados Unidos de ambos. Bueno, es bastante amplio. Vamos a resumirlo. Primero, la recesión. Aquí hay elecciones ahora mismo en Estados Unidos, en agosto, donde se escogen a los candidatos mejores de cada partido. O sea, los republicanos pueden escoger entre ellos al mejor de los republicanos. Y Dios los acompañe y escojan al mejor de los republicanos, porque muchas veces no lo hacen. Y hay elecciones en noviembre. Los demócratas han querido evitar la palabra recesión, porque eso es como una maldición que les cae encima. E incluso aquí han salido muchos memes sobre el mismo Biden disfrazando la palabra recesión, mezclándola con esto de los transgéneros, porque también la gente tiene mucha imaginación y han puesto por ejemplo, tú sabes que tú te percibes como tú quieras, y tú puedes ser recesión, pero percibirte como otra cosa. Y así sucesivamente han hecho muchos memes. Lo cierto es que la situación económica, el ciudadano no lo mira por lo que te dice el periódico. Si el periódico, los medios de comunicación te dicen que hay recesión, al ciudadano no le importa eso. El ciudadano ve la recesión en su bolsillo, aunque el periódico no te lo diga, aunque no te lo digan los medios de comunicación, y hace muchos meses que la están viendo en el bolsillo. El presidente Reagan, que tenía muchas cualidades, pero una de ellas era la empatía que hacía con el público en cuanto a los chistes que hacía, y hacía mucho reír a la gente. Tenía uno de este tema que decía: una recesión es cuando tu vecino pierde el trabajo, y una depresión es cuando tú pierdes el trabajo, porque cuando ya le toca al vecino, detrás te toca a ti. Y lo que vamos todos los días al mercado o vamos a un restaurante, estamos viendo el alza de los precios y la inflación, ya pasa el 9%. Los salarios se mantienen igual y las personas lo sienten en el bolsillo. O sea que es irrelevante que te digan que hay recesión oficialmente, con mucho que lo demoraron, porque al final la recesión la veían los ciudadanos. En eso no pueden engañar a nadie. Lo otro que hablaste de la frontera, rápidamente, imagínate, 3 millones de personas en un año y tanto, o sea, todavía no hace los 2 años, porque los 2 años tengan en cuenta que son en enero, que es cuando Biden toma posesión. El problema que hubo aquí en las elecciones fue en noviembre, pero el presidente lo toma hasta el 20 de enero. Quiere decir que 1 año y medio, 3 millones de gente entrando por la frontera, quiere decir que la frontera está abierta, por mucho que ellos te digan que no, porque ellos te dicen que no, pero ¿cómo es posible? Mira, divide 3 millones de personas entre poco más de 500 días que lleva para ver cuántos entran diariamente. Hagan esa cuenta. En fin, es un desastre. Sin embargo, la prensa en eso, y yo lo he dicho varias veces, eso es la seguridad nacional de los Estados Unidos, como tú acabas de mencionar, que si entraron 3 millones, bueno, pueden haber un número insignificante, pero insignificante puede ser letal, de narcotraficantes, drogadictos, etcétera. Vamos a poner que han sido 100.000 nada más. Bueno, 3 millones no es nada, pero son personas que están entrando con eso. Y los otros vinieron a trabajar, eso no hacen daño, pero con eso causan el daño suficiente. En fin, todo eso tiene que ver y va a tener una repercusión en las elecciones. Ahora, la pregunta es cómo va a ser las elecciones, si se van a respetar, si vamos a seguir con las máquinas esas que tú votas por uno y te cambian el voto al otro. O sea, es ese tipo de cosas. Pero te digo, todavía a estas alturas hay personas en los Estados Unidos que bueno, no sabría cómo decirle, porque no me gusta ofender a nadie, ¿no? Pero que todavía, por ejemplo, que le echan la culpa a Donald Trump de lo que está pasando ahora en los Estados Unidos. Eso existe. Pero hay muchos otros que han comprendido que se han equivocado. Y de hecho son muchos miles y miles que votaron mal, que se dejaron llevar por
una prensa que estaba totalmente parcializada, y lo que ha venido en la izquierda aquí a los Estados Unidos. O sea, en la izquierda en todas partes, en las escuelas, se ha acrecentado lo que ya había, es un desastre. Y tiene que haber un cambio. O sea, ¿cómo va a ser ese cambio? Yo realmente no lo sé, porque hay muchas cosas que se pudieran decir. Eso viene ahora en noviembre, con el marco de las elecciones. Hay que ver qué republicanos salen y si es que se ganan el Congreso. O sea, normalmente lo deberían ganar, no quiero que me malinterpreten. La gente va a votar y va a votar por los republicanos. Ahora, las elecciones van a ser limpias, esa una. Ahora, en el caso de que ganen, de que oficialmente puedan ganar, si esos republicanos que ahora mismo no están haciendo nada, porque en realidad no lo hacen, van a tomar su papel y defender a los Estados Unidos. Así es. Doctor Franceschi, yo antes de escucharlo, agregando a todo lo que estaba comentando Fernando, déjeme decirle que lo único que se le pasó a Fernando, además de culpar al expresidente Donald Trump de muchas cosas, todavía algunas personas, Biden va de nuevo a esas cuatro partes, porque lo conseguí ayer la información del muro. O sea, va a continuar con el muro, eso que tanto atacaron, eso que, bueno, Dios mío, era lo peor del mundo, lo va a continuar, doctor. Sí, pero discúlpame, él va a hacer el muro después que entre todo el mundo. Sí, sí, exactamente. Él va a cerrar para que no puedan irse. Doctor, lo escuchamos. Mira, ustedes deben haber estudiado en bachillerato, yo también, lo del fin del Imperio Romano. ¿A qué se debió? Causa de la caída del Imperio Romano, se decía. Primera gran causa, la invasión de los bárbaros, se decía. ¿Ustedes saben qué es la invasión de los bárbaros? La fuerte corriente migratoria que quiere entrar a Estados Unidos. El Imperio Romano había logrado tal nivel de vida a su población, por la cohesión y digamos, las fuerzas materiales en presencia, sus carreteras, sus calzadas en esa época, sus acueductos, sus ciudades, que eran llamativas para todos los pueblos de la periferia. ¿Sí? ¿Ustedes quieren ver lo que le ocurrió al Imperio Romano? Vean lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La periferia trata de entrar, los bárbaros somos nosotros que queremos entrar, y entonces, ¿pero qué quiere la gente? Bueno, el bienestar norteamericano. Los bárbaros querían el bienestar de los ciudadanos romanos. ¿Y qué fue pasando? Bueno, que empezó a producirse desequilibrios tales que empezaron entonces a faltar la moneda que pudiera llenarle los bolsillos a la gente que llegaba. Entonces empezaron a emitir moneda, a emitir dinero, porque había siempre más exigencia y se le ofrecía un acceso a esos bienes por la vía de la oferta monetaria. Resultado, acabaron con la moneda. Acabaron con la moneda. Se fortalece las exigencias de la gente, la moneda se debilita y empiezan las aventuras del Imperio Romano, que tuvo como 5 o 6. Y durante siglo y medio, 2 siglos, finalmente su decadencia, la descomposición interna, etc. Porque ellos lo que podían ofrecer era pan y circo. O sea, Hollywood, Disney World, redes, libertinaje de cuanta vaina hay, hip hop, es decir, la papaya, ¿entiendes? Pero no eran sociedades que puedan darse el lujo entonces de abandonar su propio trabajo, sus propias industrias, su propia artesanía. Pero cuando se fueron agotando, y eso es lo que le ocurre a Estados Unidos, bueno, empieza a faltar el trabajo, a sobrar los aspirantes, a sobrar el dinero en el bolsillo que no hay que comprar, entonces encarece automáticamente los productos, la inflación gana terreno y entonces viene la depresión final. No sé cuánto de esto pueda ser equivalente a la crisis, pero todos los imperios tienen estos finales. Estamos ante el fin del imperio americano. ¿Cuánto tarda eso? Eso puede tardar 30, 40, 50, 100 años. Yo no creo que lo vea al final del imperio americano.
como los romanos en el siglo I o II no lo veían, sino que se vio en el siglo IV o V. Pero aquí lo concreto es que todos los imperios tienen un inicio, un desarrollo y un final. Y las guerras son el mecanismo normal en que se preservan como imperio, y cuando empiezan a perderlas se envainan. ¿Bien? Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam. La perdió no porque no tuviera la ventaja estratégica en armamento suficiente para barrer del mapa y dejar un solo hueco en lo que fue Vietnam. Ellos tenían esa superioridad, pero no podían ejercerla por los contrapesos de la sociedad mundial, libertades, etcétera, que impedían ese holocausto que fuese mayor. Y entonces se retira. Irak. ¿Qué fueron a buscar a Irak? Miren lo que hay en Irak. No era la estabilidad en el Medio Oriente, pero nunca fue más inestable el Medio Oriente que lo que es ahora después de la guerra de Bush allá. Afganistán, entraron, ¿y qué pasó? Se envainaron, y en varios países africanos ocurrió lo mismo. Ajá, y Ucrania. ¿Qué fueron a buscar a Ucrania? A tratar de envainar el otro imperio concurrente, uno de los imperios concurrentes. ¿Lo envainaron? Parece que no. Rusia está allí, soporta, digamos, el deterioro de esa invasión. A su vez, los rusos les deteriora la invasión a Ucrania, pero ahora al parecer pueden ganar la guerra. Ganar significa que no pueden quedarse los Estados Unidos ni las potencias europeas con el territorio ucraniano, que parece más bien se va a quedar en Rusia con él. ¿Eso qué es? Bueno, eso es lo mismo que cualquier de los grandes episodios finales de cada uno de los imperios. El imperio inglés empezó a perder territorio, perdió la India y empezó ya el despeñadero, perdió la Segunda Guerra con, digamos, no porque no haya ganado la guerra, sino que la ganó perdiendo, porque perdió su hegemonía mundial. Estados Unidos entra en la guerra si Inglaterra sale del escenario de potencia dominante. Y todas las grandes canonjías y privilegios que tenía el imperio inglés y el francés son desalojadas por los yanquis que llegan de relevo histórico y los rusos que entran entonces como relevo histórico también en el Oriente, liquidando el imperio alemán. Bueno, esa etapa se acaba de acabar en los últimos 30. Luego se acaba porque es que nuestras vidas no alcanzan para medir esos deterioros. La caída de la Unión Soviética se supone le daba un segundo aliento al imperio americano. Bueno, se lo dio, pero el que lo aprovechó fue China, el grueso de ellos. Estados Unidos aprovechó una parte, pero ya lo vemos estancado y como trabado en su desarrollo y más bien ahora en un plan de retroceso. Ese retroceso, ¿cuánto dura? Dura 20, 30 o 50 años, pero ya ahí apunta al final el imperio chino como gran vencedor en materia industrial, comercial, estratégica, militar, incluso porque ya los chinos pueden ser capaces hasta de parársele a Estados Unidos en algunos escenarios, no en todos, pero en algunos escenarios. Es más, se ha llegado al absurdo que el que gane la guerra, bueno, yo no sé para qué carajo la va a ganar, pues lo que queda es la tierra calcinada, si fuesen a medir la eficiencia de sus arsenales nucleares. ¿Qué es lo que quiero con estas reflexiones? Que empecemos a pensar en términos de que lo que está en juego no es la noticia pequeña con la que los medios de comunicación y los strippers, los youtubers, son la misma cosa. Doctor, usted hablando de stripper, y le digo una cosa, yo vi algo escatológico y no son strippers, pero eran unas 4 o 5 locas en Chile, en la iglesia, en el altar, pelando las nalgas para para promocionar el juego. Esa es la decadencia. Exacto. Entonces, sí. ¿A dónde va el mundo? ¿A dónde va Estados Unidos? ¿A dónde van las relaciones internacionales? A donde tenga que ir. No hay manera de evitar ese proceso objetivo que significa que el desquiciamiento de lo que había. Lo interesante es saber que la gente que puede astutamente saber dónde está parado se distingue de la que engañan y a la que manipulan por una sola razón, por un solo concepto, que es qué es lo que realmente ocurre, la verdad de los hechos. Y si la verdad de los hechos no se la dice a alguien o no la entiende por sus propios recursos,
entonces viviré engañado y como un bobalicón a diestra y a siniestra sin saber dónde está parado. No hay manera de que se pueda creer la estupidez de que Estados Unidos hace las guerras, o Rusia hace las guerras, o China hará las guerras, si es que no las ha hecho ya, para defender otra cosa que no sean sus privilegios y sus adquisiciones históricas como imperio. ¿Bien? Entonces, la causa yanqui, lo más cambiante y lo más, digamos, oportunista que se puedan imaginar. Ese Zelensky y ¿cómo se llaman? Los dirigentes estos de Ucrania. Son todos enriquecidos oportunistas, ladrones de 7 suelas, pero de latrocinio de miles de millones. Ya está. Un día estos se van y queda entonces rusificada Ucrania. Polonia quiere su pedazo. Yo sí veía a los polacos muy gallitos. Es que quieren un pedazo de Ucrania. Los polacos. O sea, esto va a terminar en un reajuste de frontera que nadie sabe cómo es que van a quedar. Lo que sí sabemos de una vez es que todos mienten, todos engañan, y el que pagará los platos rotos será el pueblo ucraniano. Entonces, ¿a dónde va esta crisis mundial? Esta depresión o esta inflación que se transforma en depresión. Bueno, va para un final de etapa de esta economía mundial que vaya usted a saber quién paga los platos rotos, porque ellos pueden volverse a recuperar, pero alguien paga la factura. Alguien paga la factura. ¿Quién la va a pagar? Sí, es que también es la decadencia del imperio, de los imperios por la moral, la pérdida de los valores y la moral. Y aquí en los Estados Unidos, con muchos temas, pero el que estaba yo mezclado últimamente, que es el tema de las escuelas, están destruyendo eso hasta en edades tempranas en los niños. Y quiere decir que hay una agenda bien planeada en torno a esto, que está dando como resultado el comportamiento moral y social que tú ves. O sea, lo que lo están mirando, y no en Estados Unidos, en todas partes, pero bueno, aquí en Estados Unidos han penetrado muy duramente el sistema escolar, han contado con la complicidad o la cobardía de los maestros, de los directores, de las juntas escolares, y realmente ahí se minan la sociedad, porque eso que empezó Obama en el 2009, cuando empezó él en enero, ya lleva más de 10 años. Y Trump no lo pudo parar. Y ha seguido hacia adelante, la parte de las escuelas, digo yo. Y entonces esos muchachos que tenían en aquel momento 8 o 9 años, ahora tienen 23 o 24 años. Y son los que van a empezar a votar en unos años. Si tú no paras eso ahora, se va a seguir formando una generación así detrás de la otra. Y entonces no vamos a ganar las elecciones de ninguna manera, ni legalmente, o sea, legalmente la van a ganar ellos, si cuentan con el material humano, pero eso va a traer la destrucción de los Estados Unidos. O sea, si se puede hacer algo, hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya, porque yo creo que cada día que pasa aquí avanza ese empobrecimiento moral que realmente puede ser irreversible y no va a tener remedio. Empobrecimiento y esclavitud emocional y mental. No sé si... Antes de llegar a ese extremo, yo creo que aquí se arma la podrida. Oye, me está escribiendo Boris Brook. Él no sabrá que estamos en República, ¿usted ve? Hay que hacerle una amonestación. Dile que por favor, que se acuerde y que llegue al chat, que tiene que llegar al chat. Sí. Y estimado, no sé si podemos cambiar de tema. Sí, no. ¿Para qué va a cambiar de tema? No, pues por nada. Resulta y acontece que mi otro tema es China. Y quiero que me den permiso en estos minutos para comentarles todo lo que quiero comentarles con respecto a China. Y si no te diéramos, igual vas a hacer lo que quieres. Dale. Bueno, mis estimados, a mediados de julio nos enteramos de un gran escándalo bancario cada vez más grande que pone en duda la confianza de los chinos en la gestión de Xi Jinping. Y es la crisis de esos bancos rurales que golpea la promesa central del Partido Comunista que brindará un futuro mejor para la gente, ya que reveló a miles de ahorristas, no sé si las personas que nos acompañan el día de hoy vieron en las redes sociales cómo gran cantidad de ciudadanos chinos llegaban a esos bancos y no los dejaban retirar su dinero porque tenían que disponer de ese dinero. Por otro lado, hay una crisis inmobiliaria en China.
Se le suma que China aumenta fuertemente el presupuesto en materia militar y enciende las alarmas del Pentágono. ¿Por qué? Por el tema Taiwán. Hoy ha sido bastante convulsionado ese tema en las redes sociales, pero les hago un breve resumen. El miércoles 27 de julio, el ejército chino manifestó lo siguiente: no se quedará de brazos cruzados si la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, visita Taiwán, advirtió el portavoz de defensa chino en las últimas horas por la agencia Xinhua. ¿Ok? Por otro lado, les comento también que el portavoz del Ministerio de Defensa de China, Tan Ke-fei, pidió este martes pasado, a los Estados Unidos que respete su promesa de no apoyar la independencia de Taiwán, y añadió que si la visita de Pelosi se produce, el ejército chino tomará medidas enérgicas. También para el 28 de julio, o sea, el jueves, Xi Jinping y Biden mantuvieron una conversación telefónica en la que Xi Jinping le pidió a los Estados Unidos que acate el principio de una sola China. Según el comunicado oficial de la Cancillería china, en los últimos días han crecido las tensiones entre Washington y Pekín por el posible viaje de la presidenta, como lo mencioné, de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El viernes, o sea, ayer, el Kremlin expresó su solidaridad con China después de un intercambio entre Xi Jinping y su homólogo Putin, sobre que Joe Biden, el mandatario, advirtió que Estados Unidos no juegue con fuego con el tema de Taiwán. Ambas partes manifestaron eso. También les comento que el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken dijo este viernes que espera que su país y China consigan manejar estas discrepancias, entre comillas, sobre Taiwán entre las tensiones por un posible viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, que ya les he mencionado. Hoy, sábado 24 de julio, el ejército chino ha comenzado sus ejercicios rápidos frente a Taiwán. Y en las últimas horas, 2-3 horas antes de empezar el programa, mientras los escucho en su análisis y opinión, las fuerzas de Taiwán, las fuerzas EPL, han comenzado a realizar ejercicios con fuego real en las costas del estrecho de Taiwán. Entonces, los escucho. Mira, mientras tú estabas hablando, estaba buscando una información sobre eso, porque yo creo que hay parte de teatro en esto aquí. Y te voy a decir por qué. Estados Unidos le vendió millones de dólares a China no hace mucho de sus reservas de petróleo. Y entonces, bueno, si China es nuestro enemigo, ¿por qué tenemos que estarle vendiendo petróleo, de estar en eso con ellos? Creo que se le puede dar eso. Bueno, en Europa mismo ahora hay una escasez tremenda de combustible, porque le dijeron a los europeos que tenían que renunciar por principios al gas de Putin, y lo que ha hecho eso es crear una crisis en Europa. Yo creo que Estados Unidos podía mandar ese petróleo, si es que lo iba a mandar, porque eso está mal también, pero bueno, porque este señor cerró aquí el pipeline, apenas llegó a poder, el presidente este que yo nunca he considerado presidente, Biden, y entonces ahora se aparece vendiéndole petróleo a China, número uno. Número dos, estaba mirando que sí, ahora están con este teatro de que si Pelosi va a Taiwán y que se va a ver una crisis. Bueno, los chinos están metidos en Texas en todas las refinerías de petróleo, porque yo tengo amigos míos ahí que lo dicen, con grandes negocios y compañías y de todo. Bueno, están ahí. ¿Cuál es el problema ahora de esto? Número 3, estaba mirando esta información que era la que quería buscar, de la gran compra de propiedades que están haciendo los chinos en 15 estados de los Estados Unidos, ahora mismo. Y eso está creando una crisis porque vienen con mucho dinero y aumentan artificialmente el precio de las propiedades. O sea, ustedes saben que esto es oferta y demanda. Si se aparece una persona pagándote cualquier precio, o sea,
tú subes el precio y hay alguien dispuesto a pagarlo. Entonces el ciudadano que vive aquí, que no tiene esos recursos, estamos hablando de dinero extranjero, ve cómo propiedades aumentan. Eso ha pasado aquí en muchos lugares con los venezolanos, estos chavistas que han venido de Venezuela y han comprado propiedades aquí en Miami. Entonces el ciudadano de Miami es el que ha sufrido eso. Bueno, eso mismo está pasando con China. Son 15 estados donde están comprando 6 billones de dólares, BB con B, en propiedades. Y el único que creo que está hablando de eso, que está causando un problema, que ha dicho algo de eso, es el gobernador DeSantis, según estoy mirando aquí. Y por otro lado, o sea, ya te digo, te estoy hablando de cuál es el circo. O sea, se les vende petróleo, compran propiedades aquí, están metidos en Texas y entonces puede haber una crisis porque si la Pelosi va a Taiwán, China está brava, China está muy brava con la Pelosi, pero están haciendo negocios con ellos aquí. Nos están engañando, se están burlando de nosotros. ¿Cuál es el problema? O sea, no acabo de entender. Bueno, sí acabo de entender, ¿no? Es la prensa que te pone estas cosas. Pero cuando tú analizas un poquito lo que te está pasando, te das cuenta de que la gran víctima de todo esto somos nosotros. O sea, somos porque cuando ellos tienen sus contradicciones y quieren ponerse de acuerdo, se ponen de acuerdo, aunque sean enemigos. Y sufren los chinos, los ciudadanos de allá, y sufren entonces los de aquí. Pero las cúpulas de poder y eso no, cuando tengan que ponerse de acuerdo se ponen. Putin mismo fue a hablar ahora con el de Turquía, se dieron la mano ahí. Sin embargo, Turquía es parte de la OTAN, según parece ser, la OTAN está en guerra con Rusia, y Turquía es una pieza clave de la OTAN. En fin, es una burla, porque al final son una lucha de imperios, de grandes intereses. Y esos intereses, cuando necesitan ponerse de acuerdo, se ponen de acuerdo. Cuando necesitan caerse a cañonazo, bueno, hubo 2 guerras mundiales, todo el mundo sabe lo que pasó. Pero por ahí vamos, o sea, este punto de China me parece a mí un circo cuando tú analizas lo que está pasando. Así es, doctor. Katy pregunta que si estarán saboteando, creo, el programa. Mire, esta discusión, como bien la define God, esto no va para ningún lado. Esto es toda una gran mascarada, una gran mentira completa de todo el mundo. Todos mienten. Entonces, ¿qué puede sacarse de conclusiones aquí? Nada, que el lío sigue y nos lleva toda la vida viéndolo y nos morimos y sigue el lío también para los que sigan vivos. No hay manera de que esto se frene sino con lo que se sabe que la frena: guerras y acuerdos para acabar la guerra y otra guerra que permite acabar. Lo de la discusión de armamento. Estados Unidos tiene 780.000 millones de dólares. 780.000 millones de dólares de presupuesto militar. La China 200 y pico. Tiene 3 o 4 veces más China. Rusia, que es el gran enemigo, tiene 60-70.000 millones. Estados Unidos tiene 10 veces más presupuesto que Rusia. Y sin embargo, pareciera que tuvieran parejos. No, lo que Estados Unidos aspira es que ellos se queden chiquitos. Se queden chiquitos mientras ellos solo crecen. ¿Qué hay detrás de lo de Europa, por ejemplo? Alemania venía aumentando mucho su capacidad comercial, industrial, su peso político y empezó a tratar de aspirar a influenciar el curso de la política europea, y entonces le acuñan en alianza con Rusia, con su gas barato de Rusia, le metieron 2 gasoductos. El segundo no lo pueden inaugurar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se opone. ¿Por qué? Bueno, porque necesitan comprar nuestro gas licuado, la vaina. Entonces pararon a Alemania, que era el gran aliado de Rusia en materia energética, y eso enredó a Europa, y son capaces de llevar a Europa a una hambruna con tal de salirse con la suya el imperio americano, de que Europa es su patio. Ese es el verdadero patio de Estados Unidos. No esta América hispánica que lo han dejado casi como perder por negocio. ¿Para qué se echan mucha vaina? Déjalo perder. Déjale ese tema a los rusos un tiempo o a los chinos.
Está toda América vestida rojo ahora. Si usted ven, no queda ningún gobierno, salvo Brasil, Ecuador y ¿cuál es el otro? Creo que son los únicos dos que quedan, sin gobierno izquierdistas. Bueno, pero entonces, pero ¿será acaso que es que son socialistas ahora? No, chicos, son etapas de depresión económica, son etapas de grandes conflictos sociales y de gobiernos de morisqueta, de gobiernos inservibles, de gobiernos de inútiles, como el inútil chileno, el inútil peruano, el inútil. Ahora Petro aspira a ser el inútil colombiano, porque no pueden generar otra cosa que no sea la continuación de la miseria en un mundo que lo rigen desde otras partes, y lo rigen precisamente desde Nueva York, desde Moscú, desde Pekín, y no precisamente desde Caracas, de Bogotá o de Buenos Aires. Esa crisis general del mundo, en África se imaginan que es peor, el problema es el nivel de vida, pero toda África está bajo influencia china, ya, bajo influencia rusa, toda. El Medio Oriente está muy dividido y la China se disputa con Estados Unidos el control del Pacífico Sur, allá del Pacífico Oriental. Lo de la Pelosi, a ver, realmente la Pelosi puede significar un peligro de que vaya a ver la bendita isla de Taiwán, vaya y venga la bella y le da la gana. Eso es teatro puro. Es una mujer por la que vota, no vota, creo que el marido podría votar por ella aquí. Pero tiene peso político cero. El peso político de la Pelosi es el que le puede rapiñar algo a Biden, al equipo Biden, que está en escombros ese liderazgo político del Partido Demócrata. Entonces, pero la gente vive de esa vaina. No, la Pelosi va, la Pelosi viene. ¡Ay, viene la Pelosi! Chicos, no pasa nada, no pasa nada. Los chinos se cagan de la risa con la visita de la Pelosi, pero les sirve de excusa para armar escándalo. Ahora, los problemas serios fue lo que planteaste al principio. Hay una crisis inmobiliaria muy fuerte en China que no para. ¿Por qué? Bueno, pero entre otras cosas por un problema que se deriva del aumento enorme de la oferta de vivienda, que la hicieron. Han construido más de 100 millones de viviendas, esos chinos locos, en una década. Si quieren la cara la construcción de vivienda en China. Pero entonces eso encareció los préstamos y puso a China ahora al borde de no poder seguir construyendo porque le faltan fondos para seguir construyendo a la velocidad que traía. Entonces hay una especie de frenazo transitorio, eso se vuelve a recuperar. No pasa nada, China no va a caer porque no pueda construir más viviendas, porque toda la gente que necesita una vivienda no pueda comprarla de inmediato, ya la comprarán en los próximos meses. Hay ajustes, China es capitalista pese a lo que la gente crea de la mentira esta del comunismo chino. Pero sí, es comunista el partido y es comunista los vagos que dirigen ese partido, que son la mayoría grandes millonarios. Son burócratas, represores, por supuesto que son burócratas y represores. Pero la economía china funciona de acuerdo a las reglas del capitalismo. Pues de hace rato, eso fue lo que entendió que iba a suceder Reagan y Nixon y tal por allá en los años 70-80, y hicieron de China un gran aliado para usarlo en contrapeso a Rusia. Envainaron a Rusia, ahora tienen el problema de que China está muy fuerte. Ya buscarán la manera de arrinconar a China y contenerlo. Pero eso es el mundo del mundial, que no hay manera de entenderlo. Ni una charla, ni componiendo a los repúblicos 20 veces, porque los repúblicos somos personas de conocimiento limitado. Y no es verdad que haya mucha gente que entienda más las cosas que nosotros. Nosotros podemos dar son pistas, ¿entiendes? Por más que se esfuerce la amiga Johanna, ella puede dar algunas pistas del desarrollo del asunto. Pero esto se debe a que tenemos una teoría política muy superior a la de todos estos eunucos ignorantes de la MUD venezolana o de esos cuadros desoladores de la oposición política. ¿Por qué podemos dar mejores respuestas? Bueno, porque tenemos una filial de lo que podríamos llamar un pensamiento de derechas, un pensamiento repúblico, un pensamiento de valorar no las cuestiones moralistas, sino las cuestiones de alcance cultural importante, que nos metieron en esta lucha sin cuartel contra todas esas ideologías de género y contra todas estas pamplinas y sinvergüenzura de la izquierda mundial. La izquierda mundial está en proceso de deterioro y desaceleramiento de toda su influencia.
aunque gane gobierno, los gana para perderlo, los gana para corromperlo o para terminar de corromper los países. ¿O usted cree que Colombia viene una etapa de prosperidad y rearme industrial? No, chicos, eso es un piazo loco que va a acabar con lo que queda de Colombia. El tal Petro, como acabó Maduro, como está acabando el Boris, como está acabando la Kirchner y el señor allá ¿cómo se llama? En Argentina, o el tal Castillo en Perú. No hay manera de entender el mundo sino desde una perspectiva a largo plazo, mediano y largo plazo. ¿A dónde vamos? Vamos a la guerra, lamento decírselo, pero vienen guerras, si no la mundial y si no la guerra termonuclear, porque no la vamos a poder contar nadie, ni nosotros ni nadie, pues ahí quedará tierra calcinada. Si se le ocurre el disparate de empezar su base de bomba nuclear no con otro. Pero las guerras que vienen son guerras de tratar de imponer la hegemonía de uno u otro bloque. Esas pueden ya, y no hay uno en curso, pues si quieren ver la guerra instalada de Ucrania, ¿va a resolverse algo definitivo con Ucrania? No, ahí lo que quedará es una Ucrania dividida, reventada, hambrienta y con centenares de miles de cruces. Y las otras guerras que no se hablan, doctor. Las que no se hablan. Exacto, y una decena por lo menos de guerras ¿cómo se llama? Entonces ahí veremos los alineamientos, los árabes para allá, los árabes para acá, los judíos para allá y para acá, de todo hay en este ambiente mundial. ¿Qué es lo importante? Retener lo que podemos nosotros influenciar. ¿Y qué es lo que podemos influenciar? Chicos, que hay una batalla importante en los Estados Unidos por ponerle la marca de otros intereses a esta nación que es nuestra aliada. Las fuerzas de Trump están en pleno desarrollo para volver al poder. ¿Entiendes? Eso es un hecho. Si gana Trump la presidencia, hay esperanza de que Estados Unidos se le enderece su destino y con él el destino nuestro. De manera que nosotros no tenemos nada que ganar ni con Biden, ni con la Pelosi, ni con nada. No, nosotros tenemos que ganar es con Trump si es que gana y aspiramos que gane. Pero para eso falta no solo lo de noviembre, sino las futuras elecciones presidenciales en 2 años. Para que la gente no se engañe con estos entretelones, con estos episodios. Estos episodios están apenas al inicio de una larga carrera por la confrontación final. La confrontación final es entre el pensamiento conservador que defiende a la nación, que defiende a la familia, que defiende a la propiedad y los procesos de delincuencia política, llámese feminismo o llámese LGTBI o llámese toda otra fuente de economías estatistas o de propuestas de libertinaje de todo tipo que en definitiva entran en colisión con los criterios conservadores que mejoran o mantienen los valores fundamentales de la civilización humana. Ahora, discutir esos problemas es discutir de todo. Y celebro que cada vez que nos encontramos discutimos de todo. Yo le diría, oigan mucho los programas del amigo Godo en lo que se refiere a los Estados Unidos y oigan a los repúblicos en lo que respecta a Venezuela, porque tenemos muchas cosas que decir y pocas que ocultar, porque no tenemos vergüenza ninguna que ocultar o desvergüenza que ocultar. Dale, Godo. No, solo decir que sí, que estamos esperando, podría esperarse que Trump se postule o lo que sea. Pero si en año y medio han entrado 3 millones por la frontera, faltan 2 años y medio para el 2024. Yo creo que aquí en este país tiene que pasar algo antes, porque no creo que el país aguante eso. Este ritmo que lleva de inflación y de cosas, no creo que lo aguante. ¿Qué va a pasar? No sé, no tengo bolitas de cristal, pero después de noviembre aquí pueden pasar grandes cosas. Ya va, ¿se va a Texas, Estados Unidos, sí o no? No creo que se vaya a Texas, te voy a decir por qué. Aquí hubo una guerra civil, pero la guerra estaba marcada en una división geográfica bien marcada. El norte estaba en el norte y el sur en el sur. O sea, no es que esté haciendo un trabalengua, sino era el norte contra el sur. Ahora en Texas hay millones de personas que apoyan al Partido Demócrata. Y eso es una realidad. Cuando tú vas a una elección en Texas, las votaciones, sí las ganan los republicanos, pero las ganan los republicanos con un número elevadísimo de votos demócratas. O sea que si ahí está bien mejor la lucha. Si ahora viene una propuesta o lo que sea de Texas de irse de los Estados Unidos, va a tener una gran oposición dentro de Texas. Y eso mismo pasa en todos los lugares. No se piensen que en California no hay republicanos.
Hay millones de republicanos también. Lo que pasa es que están en minoría y se están yendo de California, pero hay millones. Cuando Trump corrió contra Hillary en el 2016, sacó más de 2,5 millones de votos ahí. Y no todo el mundo vota, lo que quiere decir que hay una gran cantidad de republicanos en California, y eso pasa en todos los estados. O sea, aquí la posibilidad de una guerra civil al estilo aquel no existe. Y eso es lo más terrible, porque entonces vamos a decir que va a haber guerra en cada parte de los Estados Unidos. O sea, va a haber enfrentamientos entre dos polos muy divididos ya en cada parte de los Estados Unidos. Pero un estado sí puede decidir separarse. La gente dice que no. Si el gobierno federal está limitando o lesionando de alguna manera la independencia de un estado, está violando la Constitución. Por lo tanto, ese estado puede emprender acciones contra el gobierno federal, impugnarlo ante la Corte Suprema, y si la Corte Suprema no hace caso o hace como hizo con las elecciones de noviembre, ese estado puede tomar una decisión por su cuenta, y eso sería muy catastrófico para la Unión. Bueno, yo antes de pasar al otro tema que les tengo, me quedan dos. Yo quisiera comentar algo muy... sé que estamos en panorama político, pero es que yo soy muy políticamente incorrecta, pero necesito decirlo. Y es que yo creo que la única preocupación de China de que vaya Nancy Pelosi para allá es que deje vacías las licorerías. Eso era todo lo que quería comentar. Sí, hay algunas cosas, sí. Bueno. Vaya más borracha la señora Pelosi, ¿sí? Ay, ¿cómo me atrevo yo a decir eso, doctor? Por favor. Yo no sé, ni un palo se echaba Pelosi. No, por favor, ¿cómo cree? Bueno, mire, yo quería comentarles algo porque justamente ustedes han hablado de los medios, hemos hablado de, y ustedes han dicho justamente la descripción de lo que es el título del programa. Y justamente también hace un rato Fernando nos compartía ese país, Turquía. Y les quiero comentar que ya los medios olvidan convenientemente qué novedad, ¿no? Y nos atacan a nosotros que somos pequeñitos, como dice Katy, en cómo deben dar la información, y les comparto lo siguiente. La kurda Salwa Yukut, de 42 años, comandante, es una kurda, comandante adjunta de las fuerzas de Siria Democrática, fue abatida hace unos 2 días por un dron turco con otras 2 combatientes. Ese genocidio turco, yo les quiero preguntar, ¿quién le reclama a Erdogan? Estas mujeres derrotaron al ISIS y hoy se les da la espalda. Quiero escuchar. No, yo rápido, porque el doctor Franceschi es bien especialista en tema internacional, pero ahí ves la hipocresía de toda esta gente. O sea, supuestamente Turquía es uno de los aliados de Estados Unidos contra Putin, ¿no? Putin le va a dar la mano a él, y ahora ¿qué va a decir la OTAN de eso? ¿Qué va a decir Estados Unidos? Se van a fajar con su aliado turco, que fue el que medió para que entonces entraran los países escandinavos en la OTAN, y él tampoco quería, porque había que hacer lo que decía Erdogan con relación al acercamiento de la OTAN a Rusia, en países que históricamente no habían sido más bien neutrales y no se habían metido en esto. O sea, ¿cuál es el teatro? Vuelvo con la misma pregunta. Detrás de todo esto, ¿dónde está Turquía? ¿De qué lado está? Bueno, geográficamente todo el mundo sabe dónde está. ¿O es que hace lo que le da la gana a Erdogan? O sea, lo mismo está un día como se dice en el dicho, con los indios que con los cowboys. Eso es una buena pregunta que podría ser un análisis de qué puede haber detrás del ajedrez. Pero normalmente tú estás en un bando, estás en el otro. Y este no es el caso aquí. Doctor. Mira, hablar de esa zona del mundo donde integra los kurdos es hablar de una historia nunca acabada. Esa es la cuna de la civilización humana, ¿eh? Esa es la tierra de los partos, la tierra de los babilonios, la tierra de los aqueménidas, la tierra de los seleucidas, la tierra de los califatos turcos, la tierra del islamismo radical chiita
y su contendor, el islamismo radical sunita. Hablar de esa zona es hablar del Imperio Otomano, que fue el último de los grandes imperios que encabezaba Turquía y que dominó hasta 1920. Ahora, ¿qué hay ahorita en Turquía? Bueno, hay una especie de reanimación de la nación turca que llevó mucho palo en el pasado y que todavía no se recuperaba plenamente de lo que fue el desmembramiento y la liquidación del Imperio Otomano. El Imperio Otomano estaba, chico, aquí frente a España ¿cómo se llama? En el norte de África, y se extendía a todo lo que había sido el Imperio Bizantino, que ellos sustituyeron, allá el Asia Menor, Grecia, toda esa vaina era del Imperio Otomano. Pero caer ese imperio, Egipto, Palestina, todo Irak, la península árabe, y sustituirlo por los imperios ingleses, franceses, que ahora los yanquis relevaron. Bueno, esa es una historia, que esa frontera la mueven para allá y para acá y para allá y para acá y para allá. Los últimos acontecimientos es que a un señor llamado Hussein, ¿dónde estaba Hussein? En lo que era la tierra del antiguo imperio del alto imperio, ¿cómo se llama? Babilónico. Esa es la misma ciudad de Bagdad. Tiene 5 o 6 nombres cambiados en la historia, y el imperio ese que aspiraba el Hussein defender por el nombre de todos los árabes, tenía inmediatamente un enemigo que eran los iraníes. Bien. Pero en algo estaban de acuerdo los iraníes y los iraquíes, eran aplastar a los kurdos, que es una nación que te viene desde el sur, de lo que era el sur soviético, pasando por Irán y reventando por el norte de Irak y el norte de Siria. Eso es la mancha kurda esa de 15, 20 millones de habitantes, que descuartizaron como pueblo y como nación, y cada uno lo pudieron depender de uno de esos países. Los kurdos es siempre una nación que busca su identidad, que busca su frontera, y no le quieren dar frontera. Y entonces, una vez más, Turquía le toca el principal papel de echarle plomo. Antes fue Hussein, antes fueron, digamos, las sectas estas de los califatos estos islamistas del norte de Irak en la tarea del exterminio kurdo. Ahora son los sirios, los partidarios ¿cómo se llama?, de defenderlos, y los turcos de eliminarlos en el norte de Turquía, en el norte, perdón, de Siria. Entonces, ¿qué es lo que se discutió cuando hablaban de incorporar Turquía a la OTAN? Y querían ampliarlo a Suecia y a Finlandia. Turquía pide una condición: que no anden aceptando terroristas kurdos ni defensores ni presos kurdos allá. Que entonces ellos están de acuerdo con el ingreso de Suecia, pero que Suecia también les ayude a echarle vaina a los kurdos. Ahora, y cuando cumplieron eso fue que aceptaron entonces. Así es. Pero una vez que aceptaron eso, que aceptaron el chantaje de Erdogan, eso se les vuelve a olvidar y vuelven otra vez a las mismas andadas. ¿Qué hace Estados Unidos otra vez en el lío sirio, en el lío? Ellos no se habían ido. Sí. Los yanquis habían sabido, Trump había renunciado a esa pelea, porque le había dejado esa tarea a Putin. Eso fue un acuerdo de Putin con Trump. ¿Y qué acuerdo era? Bueno, ocúpate tú de tu loco allí, yo me voy, porque no puedo saber qué hacer el pleito aquí que ustedes tienen en Irak. Pero es que Irak sigue siendo un territorio que interesa a los Estados Unidos también. Entonces no pueden dejárselo a Irán solo, sobre todo por presión de Arabia Saudita. No dejen esos carajos por la libre porque me invaden y me echan vaina acá, los iraníes. Entonces eso está fracturado entre sunitas y chiitas. Y el Irak ahora es entonces dominio chiita también, igual que el Irán. Y eso no le conviene a Arabia Saudita y a los Emiratos del Golfo, que son sunitas, ni a Egipto tampoco, que es sunita. Entonces, la rivalidad, ¿usted cree que esto es nuevo? No, chicos, eso tiene 3.000 años, 4.000 años. Estudiemos historia universal para que vean que esa ristra de nombres del imperio persa y ¿cómo se llama esto? Los partos y los medos y ¿cómo se llama?
lo que podía llamarse el mundo helénico, lo de las fronteras que estableció Alejandro, y apenas murió se descuartizó ese imperio, digamos, el imperio helenístico de Alejandro, y se volvió a fracturar entre todos los generales y cada uno ocupó su vaina. El imperio persa tuvo, pero épocas gloriosísimas. Del imperio persa, anoche aprendí una vaina. ¿Usted no ha oído hablar de los Reyes Magos? Los Reyes Magos. Resulta que al parecer, porque no hay manera de por qué van a visitar a Cristo unos Reyes Magos, que le llevan de magia. No era más, era que se vestían, o pasó a la fábula popular, como si fueran que se vestían de reyes de magos. En realidad andaban vestidos con ropas de sultanes persas, de sultanes seleucidas, qué sé yo, montados en su camello y llevaron regalos. Pero no eran regalos de juguete, eran mirra, incienso y las especies más codiciadas, o que daban ambientadores, fue lo que llevaron ¿cómo se llaman? Los perfumes de ambiente, fue lo que llevaron los reyes los Reyes Magos. ¿Y quién eran? ¿Por qué eran así? ¿Por qué se vestían así? Porque eran persas seleucidas, que coinciden en ese momento con la presión de la religión zoroástrica de Irán, que era la que tenía las características estas tenía esa especie de sacerdote que los montaron en 3 camellos para ir a visitar a un tipo que era un mesías que venía, y ellos eran parte. Eso es historia, eso no es invento. Ahora, ¿qué les quiero decir con este ejemplo marginal? Bueno, que esa guerra, mis amigos, esa guerra sigue desde por allá, de la ruta de la seda del siglo II o III. Eso sigue con el imperio bizantino, eso sigue con el imperio otomano, eso sigue con todas las guerras habidas y por haber del Medio Oriente, eso sigue con el golpe de la CIA en 1952 contra el gobierno nacionalista de Mossadegh para imponer los intereses del Anglo-Persia en Irán, y sigue con el golpe contra el Shah de Irán, y la revolución de Khomeini es la reencarnación de todos los pleitos de los sunitas, de los chiitas contra los sunitas. Eso no va a parar. Lo que nos queda de vida, veremos lo del Medio Oriente replicado y replicado y replicado. Tierra de guerras y revoluciones, porque esa es una frontera de imperios. No hubo manera de definir para qué lado estaba. Y ahora entonces China metiéndose, y Estados Unidos defendiéndose, y Rusia influenciando. El gran patrón de esa zona es ahora Putin. ¿Y cómo? Es que hay mucho, ¿cómo se llama? Emisarios rusos, soldados rusos. No. Putin los paga, aprendió de Estados Unidos la misma ley. Pagas ejércitos privados, y es la Wagner, no sé qué vaina, y antes eran los de ¿cómo se llama eso? Compañías de esas, de helicópteros, también helicópteros, compañías de mercenarios pagadas para hacer las guerras que antes hacían los soldados regulares. Por eso el pobre Medio Oriente van a seguirlo guasando entre estos tipos de frentes militares pagados privados. Y es lo que viene por eso, una de las cosas que me dio más temor a mí en Venezuela es que ese copiar esa vaina, ¿entiendes? Cuando aquellas operaciones que querían hacer sí o sí, entonces, porque había que montar una guerra. Ya va, guerras hay posibilidad de montarla. El problema es montarla con unas razones históricamente valederas, porque lo que está en juego en Venezuela o en América hispánica o en todas decenas y decenas de naciones es que son imperios los que pueden financiar esa vaina. Esa guerra cuesta 200-300 millones. El que financia esa vaina es porque tiene interés en qué hacer con medio país. Pero esta historia, mis amigos, no termina aquí. Eso sigue y sigue. Siempre ha sido. Esto mismo de los turcos y Constantinopla, por ejemplo, después el Imperio Otomano, viene la Primera Guerra Mundial, se cae el Imperio Otomano, aparece por allá, siempre aparecen los nacionalistas, y viene Mustafa Kemal Atatürk en Turquía, que fue 920, sí. Después de los años 20, que es una figura también que tiene importancia, y por ejemplo en Francia, Charles de Gaulle quiso restaurarlo, que una vez fue Francia. Bueno, tal vez Erdogan ahora quiere hacer lo mismo con Turquía, o Putin con Rusia. Quiere decir que somos pedacitos en el tiempo, y estas contradicciones de imperio no acaban nunca, porque esa es la esencia del género humano, a no ser que se destruya el planeta.
pero eso es lo que tenemos. Yo creo que ya me tengo que ir. Me alegro mucho haber estado. Estamos empezando, chicos. Sí, yo sé que ustedes a lo mejor no amanecen. No, eso no es verdad. No, tenemos un punto más, pero sí, Sí. nosotros entendemos, Fernando, tranquilo. Bueno, los dejo hasta el próximo sábado. Yo tengo un programa a las 9 que tengo que hacerlo en Arranca Limpia, así que los espero por allá a los que si aguantan a mí después de haberlos visto ustedes, ¿no? Porque Por supuesto, si no viste en el chat que ahí dicen que no se pierden tu programa, así que justamente también limpia. Sí, vamos a colaborar mandando a nuestra gente para allá de una vez. Sí. Exactamente. Claro, hay que matar primero a ella para que no ponga el último video que ella tiene. Y nos vemos el sábado que viene a las 7, si Dios quiere. Eso espero. Un abrazo. Y le dices a Boris Bruce que se acuerde. No me ¡Ay! No, ustedes se perdieron, yo lo publiqué y no lo vieron. El mensaje de Boris que colocó por Pelosi fue 1000 veces peor que el comentario que yo hice. Sí. O sea, fue así que para que vean porque fue peor que el mío. Ahí parece lo que... Parece que a Boris no le gusta mucho la Pelosi. Bueno, un abrazo a los dos y nos vemos el sábado. Amén. ¿Qué vas a hacer tú? Bueno, doctor, para finalizar, yo sí quiero que usted nos analice. El video no lo puedo colocar completo porque el video dura 9 minutos, pero yo le prometo a las personas que nos ven ahorita en vivo o en diferido que el link de ese video, o sea, ese Twitter del canal Caracol, yo lo voy a colocar en la descripción del video cuando terminemos el programa. Pero yo quisiera que veamos nada más, al menos unos 2 minutos o 2 minutos 30 que les quiero compartir con respecto a esto para que, por favor... de Colombia, ¿no? Sí, Colombia, Venezuela, Estados Unidos. Así, es un combo entre las 3 naciones. Entonces quisiera, ya lo estoy buscando, doctor, aquí ya lo tengo, está cargando. Entonces quisiera que escucháramos justamente eso, vamos a ver y confirmo si ya está en pantalla. Vamos a colocarlo en pantalla completa. Perdón, para que la gente pueda observar aún mejor, porque los pongo en contexto con lo que dice el comentario, o sea, la publicación de Twitter, porque les comento, por si no fuera poco todo lo que hemos hablado anteriormente, este tema que atañe a Venezuela, Colombia y Estados Unidos, como bien lo dice el trino del canal Caracol, autoridades de Estados Unidos y Colombia le siguieron el rastro a una organización que había exportado crudo venezolano usando la infraestructura de Ecopetrol. Noticias Caracol reveló esos audios y documentos que comprometen a empresas en este escándalo. ¿Qué quiere decir con esto? Es lavado de petróleo. Y aunque le quiero hacer un comentario antes de escuchar el video y escucharlo a usted, que es lo más importante, doctor, porque repetimos hasta el cansancio lo que fue el título de este programa, y es que la política internacional no conoce de moral. ¿Y por qué digo esto también referente a este tema? Porque es esto mismo que comentó Fernando Godo con respecto a lo que ha vendido la administración Biden a China en estos últimos días, pero es también lo mismo que hace Estados Unidos en Siria. Entonces, todo una hipocresía en el hecho de esas relaciones. Entonces vamos a compartir video, por lo menos los 2, máximo 3 minuticos, como para que la gente medio entienda, pero les prometo que el video completo se los coloco en la descripción del video. Las autoridades de Estados Unidos y Colombia le siguieron el rastro a una organización del más alto nivel que habría logrado exportar crudo venezolano usando la infraestructura de Ecopetrol. Noticias Caracol revela los audios y documentos que comprometen a empresas en Colombia, Panamá y Venezuela y que, según las autoridades, habría dejado ganancias por encima de los $10 millones mensuales. Noticias Caracol investiga. El contrabando de petróleo venezolano
alcanzó niveles que tienen en alerta máxima a las autoridades de Colombia y de Estados Unidos. En 13 operaciones ilegales rastreadas por la policía colombiana en los últimos 4 años, se logró descubrir una red de contrabando del más alto nivel que habría logrado abrir una ruta ilegal para exportar petróleo venezolano usando la infraestructura de Ecopetrol en Colombia. Mensualmente, si hacemos un cálculo, estaríamos hablando de 1 millón de barriles que serían exportados, con todos los trámites legales, con toda la parte técnica, porque era un tema tan técnico que engañaban a las mismas autoridades, con una ganancia aproximadamente de 10 millones de dólares mensual. Nosotros creemos que pueden ser más. Interceptaciones telefónicas e inspecciones a buques y camiones fueron claves para comenzar a armar un rompecabezas que tiene respondiendo a varios pesos pesados en la comercialización de hidrocarburos. Entre ellos, la multinacional Gumbo, uno de los 5 gigantes del comercio de crudo en el mundo. La ruta de esta lucrativa modalidad de comercio de hidrocarburos comenzaba en el Caribe. Colombia, con el apoyo de la agencia federal ICE, logró rastrear la operación ilegal de 3 buques cargados de petróleo, que, en apariencia, tenían toda la documentación en regla. Sin embargo, las autoridades descubrieron que la información había sido falsificada para poder evadir las restricciones comerciales impuestas internacionalmente al régimen venezolano, haciendo pasar el crudo de ese país como colombiano. Efectivamente, se estaba generando el contrabando de petróleo que era traído de países aquí de la región. Llegaba ese petróleo, llegaba a islas del Caribe, a unas islas del Caribe. Allí tenían una empresa fachada que decían que se dedicaba a la exportación de residuos de petróleo. Cuando nosotros vemos las islas del Caribe no producen petróleo, nos parece muy sospechoso. Islas del Caribe produciendo petróleo, pues menos van a tener desechos de petróleo. Bueno, dejémoslo ahí. Como les prometí, yo les comparto el video en la descripción. Entonces, doctor, por favor. Sí. Es un típico caso de ese submundo, de ese mundo no visible a los mortales comunes y corrientes como nosotros, que señalan que por debajo cuerda se hacen todavía enormes negociados, se trafica en grande con las reservas monetarias de cada país, se trafica con los volúmenes de dinero que permitan ser disimulados incluso en las cuentas bancarias. Hay una película, me viene a la memoria, que debe haberla visto la gente. Se llama Scarface. Scarface, cara cortada, de Al Pacino. Mucho antes de El Padrino, esa película Cara cortada es la historia de un joven audaz. Es estrictamente cierto lo que voy a decir. Era un delincuente cubano que cuando Estados Unidos presionaba a Cuba sobre la migración y había miles y miles de refugiados en la embajada, etc., un buen día Castro resolvió mandarle todos los cubanos que quisieran a los Estados Unidos. Y lo que hizo, además de las miles de personas honorables, honradas y víctimas del comunismo cubano que quisieron venirse en lo que se llamó el desembarco de Mariel, todo hecho desde el puertito de Mariel de Cuba, pues es que Castro agarró y vació las cárceles cubanas y vació hasta los manicomios y le mandó todos los locos, los borrachos, los begodos, los delincuentes, los asesinos peores que tenían las cárceles, se los mandó a Estados Unidos y llegaron a Miami. Después hubo tratativas, pues Estados Unidos obligó a Cuba a readmitir muchos delincuentes que fueron agarrados de la primera hora y vuelto a enviar a terminar sus cárceles en Cuba. Pero aquí que en medio de esas tratativas se quedó en Miami
un famoso cara cortada, llamaban, que era Al Pacino, que hace del cara cortada jefe de una banda, un jovenzuelo muy animoso y tal, cubano, de la propia raíz cubana, y se hace, chico, de una capacidad enorme para ser un jefe narco, y no solo un jefe narco, sino el principal jefe narco. El detalle que me llamó la atención para contárselo a ustedes es que llega un momento en que llegaba al Banco X de Miami una furgoneta cargada de bolsas de dinero en efectivo que había que reconvertir en depósitos legales o en billetes de alta denominación, porque eran billetes pequeños convertidos en billetes más grandes. Es decir, y además en las cuentas habilitadas para el caso de esta mafia de Pacino, de cara cortada, y tenemos entonces la típica operación de legalización del dinero de la droga a el sistema bancario norteamericano. ¿Cómo creen ustedes que se hace actualmente? Lo mismo. Hay bancos cómplices, hay banqueros cómplices, hay prestanombres, hay sobre todo toda una maquinaria ilegal que permite blanquear los capitales. Y después pasan al sistema inmobiliario, apartamentos, casas, etcétera, acciones. Ahora hay el instrumento privilegiado son las acciones. ¿Quién de ustedes tiene acciones de BlackRock, por ejemplo? BlackRock es un manejo de dinero equivalente a, no sé, a la mitad o más del valor de la economía norteamericana. Estoy hablando de trillones de dólares en depósitos del narcotráfico disimulados bajo las más diversas caretas. ¿Qué está ofreciéndose en esta investigación desde Colombia? Porque con Venezuela sería impensable que se hubiera llegado a esa conclusión. Total. Es que, bueno, se descubrió una mínima parte de negocios ilegales transformados en tapaderas y en legalización de activos de mafias de venezolanos, colombianos, mayameros, etc. Pero al fin y al cabo, no es nada nuevo. El Tuerto Andrade no se robó 15, 20, 30 mil millones y los legalizó. El grueso, después lo agarraron, entonces lo volvieron a soltar, pero si dejaba una parte para él y el grueso para el fisco norteamericano. ¿Y qué me dicen ¿cómo se llama? Del último de todos estos narcos, el tal Pollo Carvajal? Pollo Carvajal tiene una fortuna que no se da de cuánto es. La señora fiscala, ¿cuánta plata tiene la fiscal? Ella es de la democracia. Entonces, ¿cómo es la historia? Desde Cine y Maduro para abajo, ahí hay una estructura delincuente que, por supuesto, abrazó a PDVSA e incorporó a PDVSA su financia, su comercio, sus dólares, sus colocaciones, etc. Y ahora, rastreando esa plata, ahí usted ya sabe dónde. La financiera esa BlackRock, que yo le decía que es la economía de 3, 4 grandes países en fondos de acciones de ese BlackRock, usted tiene bonos al portador del BlackRock. Usted no necesita andar defendiendo sus propiedades que no sean las de a riesgo. Son, por supuesto, bonos muy sólidos. Pero ¿dónde está la riqueza de Venezuela? Está en bonos de la Bolsa de Valores de Nueva York. Los más pendejos tienen un apartamento o 5 apartamentos. Les encanta acumular o aviones. Esos son los que pescan. Pero los grandes no los pescan. Yo siempre pongo el ejemplo del tal, ¿cómo se llamaba el chico? Se me acaba de olvidar el nombre. El de Texas, chico. ¿Entiendes? Que tenía Dios mío. Este hombre me había hecho un trabajo para olvidarse de él. Bueno, ese señor, chico, le sacó a PDVSA $1,000 millones para él pagar una comisión. Una comisión de $1,000 millones. Dios mío. Bajo el señor Ramírez, todo ese escándalo. Y ahí está en un juicio interminable en Texas. Me acordaré el próximo programa, se lo digo. Y él tenía un socio, por supuesto, que está aquí en Miami.
A mí me llevó un amigo, Paolo, me llevó a la casa me pasó pues por el frente de la casa del socio de ese tipo, que vivía en Texas. Y sigue en juicio, eso, ¿no? Pero ¿cuántos personajes como ese hay? Hay 200, 300. Los bolichicos, los boliburgueses. Amigos, perdimos la cuenta de cuántos son. Son miles de los que se hicieron súper ricos en estas operaciones encubiertas de liquidación de activos de Venezuela. Y no hay manera de saber la pista ni de verificar ninguna propiedad de nadie, porque todo eso está disimulado bajo una montaña de préstamos sobre préstamos y avales sobre avales, etcétera, que son los recursos naturales para ocultar riqueza a mala vida. Amigos, esa es una pista interesante, síganla para que vean. Lo que ocurre con petróleo ocurre con minerales, ocurre con bonos de la deuda, ocurre con todo, ocurre con acciones de compañías realmente existentes como Citgo y como Monómero, que se las pasó el gobierno norteamericano a Guaidó y a la gente de la MUD. ¿Ustedes sabían que la Citgo de Venezuela, la principal empresa en el exterior de Venezuela, se le entregó a Julio Borges, a Vecchio y a Guaidó y a Leopoldito? Rosales también, por supuesto. Rosales, primer chicharrón. ¿Cuánto vale esas empresas? Son miles de millones de dólares. No las han podido vender, no las pueden vender así facilito, pero le han sacado jugosas utilidades a la Citgo y a la Monómero esta, que es una empresa mucho menor que la Citgo, pero que da su platica también. A ver, lo último que se tuvo memoria con el pelo blanco aquel que era Bolton, el asesor de Trump, es que andaban retratados el bendito embajador de Venezuela y toda su corte allí, andaban retratados para negociar los bonos 2020 de la Citgo y de PDVSA. La deuda de PDVSA, ¿cuánto es? Nadie lo sabe. Fueron 100, 200 mil millones de dólares. Pero eso dejó de ser ya una cosa que te diga, dame acá mis reales. No, no me explico. Eso está en bonos repartidos en no sé cuántas carteras que se tienen como avales de otras cosas, y usted entonces termina siendo propietario de los intereses que le dan no sé cuántos bonos que tenga. Por eso el negocio de Vecchio y de estos señores que negociaron con los bonos 2020, y esos son 4 o 5 empresas importantes en los Estados Unidos, entre ellas una que agencia mucho, el que era hijo de Gumersindo Rodríguez, un tal Rodríguez, de economista, y por supuesto el inefable, el imposiblemente inocultable, nuestro montador de la MUD en Nueva York y en Washington, que fue miembro del gobierno, ¿cómo se llama? Nuestro chico, ay, Dios mío, tantos nombres en la cabeza. Nuceter, Martínez Nucete, Leopoldito Martínez Nucete, que administra un fondo de la MUD, o de él, que él le mete y le saca plata a la MUD, y Martínez Nucete es uno de los principales agentes de Biden hacia Venezuela y hacia América Hispánica, y está en el Comité Nacional Demócrata para la recolección de fondos de la candidatura demócrata. El señor es de la misma causa, de la misma tribu de los que llevaron por ejemplo, a este jovenzuelo llamado Rivera a entregarle 15 millones de dólares al propietario de Globovisión en el exilio. ¿Cómo se llama? En el exilio no, que estaba en ese momento en exilio, pero ya no está. Ese propietario de PDVSA, de Globovisión, gente de la cúpula de la MUD y de la cúpula de los amigos de la MUD en el sistema financiero de Miami, de Nueva York. Usted levanta una vaina
finanzas ocultas de la MUD y usted conseguiría 50 tramas que lo llevan a las grandes corruptelas. Pero, si no, la pregunta es, ¿y dónde están 700 mil millones de dólares que fueron rematados por la vía de Cadivi a 70 mil, a 60 mil, o a 10 mil, o a 20 mil poseedores de la titularidad de esos bonos de esa deuda? La estafa de PDVSA es una de las más grandes de la historia universal, mi amigo. Sí. Y la MUD, con sus nombres y apellidos, son los responsables de todo eso. Me acordé del que era propietario de la casa esa allá en Miami, es un tal Ciara, era el otro de la operación de los 1.000 millones de comisión. Para usted darle a alguien 1.000 millones de comisión en dólares, tiene que ser que era un negocio de 20, 30, 50 mil millones de dólares. Algo así, como mínimo. De hecho, doctor, para ir finalizando con lo que usted menciona, y por eso era para mí tan importante y para la audiencia de que se hablara de este tema, porque hay mucha gente, y hasta en el chat lo han comentado, que parece raro como que salga esto ahorita cuando ya Duque está saliendo. No, y es que no es raro. El hecho es de que se sepan estas cosas, así como se saben de unos, de otros, de oposición, de falsa oposición, de Duque, de allá de Venezuela, bueno, de todas partes, lo que se sabe de un lado y del otro, de los rinos, de los republicanos, bueno, en fin. Pero justamente uno se da cuenta, doctor, y corríjame si me equivoco, sí, que el hecho de todo el entramado de corrupción en cualquier parte del mundo justamente ha hecho y hace de que se tengan y se mantengan los gobernantes que están. Hasta un interino que, como usted bien lo dice, ese no es presidente ni maneja ni el condominio de donde vive. O sea, es así de simple. Está la barbaridad y el escándalo cuando uno empieza a ver todo esto, no solamente lo que usted explica, sino cuando uno se informa de todo esto y cuando la gente vea esos 9 minutos y que obviamente hay mucho más información a partir de ello, porque la gente se escandalizó, doctor, con Odebrecht. La gente se escandalizó con los Panama Papers. La gente se escandaliza con el que... Pero estas cosas, doctor, que como dice usted, lo explicó también, es súper complicado hasta comprobarlo. Que por eso es que precisamente, no sé, repito nuevamente si me equivoco, pero por eso los mantiene en el poder. No solamente la falsa oposición mantiene a Maduro, la falsa oposición lo mantiene, pero todo este sistema de corrupción a nivel mundial, obviamente lo ha mantenido, doctor. Así es. Entonces, ¿qué vamos a inventar los venezolanos para recuperar 700 mil millones de dólares que están en las manos equivocadas, porque deberían estar en la bóveda del Banco Central? Eso no crean que es fácil, ¿eh? La garantía que tienen los grandes ladrones del país es que hubo, por ejemplo, un tal Merente, aquel que tenía la manía de mandarle a poner senos postizos a sus novias. Ese señor que era el dueño del Banco Central, era socio del club íntimo de Maduro y de Chávez, Nelson Merente. Él fue el que montó aquella vaina del Quino, un truco matemático ahí para hacer prevalecer siempre una mayoría. El fraude tiene a Merente como gran ideólogo. Después fue el presidente del Banco Central. Y ese señor, presidente del Banco Central, Nelson Merentes, ay, mi amigo, él es una pieza, pero no es cualquier pieza. Él se reunía regularmente con un tal Pelón Capriles. Y se habla de que se repartieron 100 mil millones de dólares de la deuda venezolana en los clubes selectos de los adinerados boliburgueses de Caracas y del country. Entonces, ¿cómo es la vaina? ¿Ustedes creen entonces que cuando Caprilito habla, o Leopoldito opina, o ¿cómo se llama? El Borges proclama, o el Vecchio pregona? ¿Esos son qué? Son voceros de esa mafia. La candidatura de Capriles es una candidatura de multimillonarios del chavismo, no puedo decir de este lado porque no hay lado,
Esos son los cómplices abiertos del chavismo que financiaron la narcopolítica durante 20 años. Ahora, la gente quiere volver a creer en candidatura. Dele que son pasteles. Que de hecho, con el favor de Dios, doctor, vamos a profundizar justamente y enfocarnos en el tema venezolano el miércoles, porque gracias a Dios y gracias a usted por comprenderme que el miércoles pues no estaba en condiciones de salud óptimas y ni siquiera políticamente incorrecto, ni el space, nada, no podía hacer absolutamente nada. Gracias por su comprensión. Pero si no me permite hablar de la MUD, yo no puedo hablar. Absolutamente, usted sabe que ya políticamente incorrecto, allá se habla igual como aquí. Así que sí, allá vamos a profundizar bastante sobre el tema y enfocarnos varias cosas que sí tienen que ver con el tema internacional, pero Venezuela. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Bueno, hasta el miércoles que viene entonces. Sí, los quiero invitar, por favor, el miércoles en esta misma casa, en Repúblicos TV, vamos a estar con el doctor Alberto Franceschi y justamente enfocándonos en el tema de Venezuela para profundizar más. El día de hoy le quiero dar un agradecimiento muy especial a los amigos de esta casa, a unas personas también muy valerosas en esta lucha de batalla cultural como el doctor Franceschi y todo el equipo de Repúblicos, es al doctor Omar Bula, al politólogo Joel Villarreal y al ingeniero Miguel Truzman, que me ayudan mucho con la información y con pruebas fehacientes para compartir con ustedes en lo que fue cada de los puntos del programa. También los quiero invitar, como siempre, como dice Fernando Godo, nos giren a la izquierda, suscríbanse a los canales de YouTube del doctor Alberto Franceschi, de Fernando Godo en Atranca Limpia, y por supuesto, si no están suscritos, suscríbanse ya en Repúblicos TV. No olviden que nos consiguen en Twitter, TikTok, Getter e Instagram como Repúblicos BE. No olviden regalarnos ese like, compartan estos contenidos. Así que hasta el próximo sábado, hermanos patriotas, en este su programa Panorama Político. Doctor, Dios me lo bendiga. Cuídese mucho, por favor. Amén. Chao. Gracias por habernos acompañado en La Política Internacional no conoce moral. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Hasta el próximo programa. Esto fue Panorama Político. Gracias por su apoyo.